Esta es la sesión número 8 de Libre por Decreto Divino, un testimonio al libro de los Romanos. Nuestro maestro será el reverendo Paul Johansson. What a joy it is to greet you again in this lesson today, because it means that we are continuing in our study. Qué gozo es saludarle una vez más en esta sesión, porque significa que estamos continuando en nuestro estudio. If you've been following close, we have been standing in a courtroom with a judge in front of us. Si nos ha estado siguiendo de cerca, ha de saber que estamos parados en una corte con un juez delante de nosotros. And the judge has brought the gavel down and said, we are no longer guilty. Y el juez ha traído el martillo y ha declarado, ya no somos culpables. And he has released us to fullness of life, Y nos ha soltado para tener una plenitud de vida. to enjoy life on a new level. Disfrutar la vida en un nivel nuevo y diferente. And so we're walking out of the courthouse, Estamos caminando, saliendo de la corte and we think to ourselves, y pensamos a nosotros mismos, what was this all about? ¿de qué se trató todo esto? And so our mind runs back to chapter 4. Y nuestra mente regresa al capítulo 4. And chapter 4 said we lay hold of God's promise by faith. Y el capítulo 4 dice, tomamos la promesa de Dios por fe. How can I do it? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Well, the end of the chapter says, El final del capítulo dice, but for us also it is imputed who believe on Jesus Christ our Lord. se dice para nosotros los que creímos en el Señor Jesucristo. That is 4:24. Eso es el capítulo 4, verso 24. How will it happen? ¿Cómo sucedió? We believe in Jesus Christ our Lord. Creemos en Jesucristo nuestro Señor. How will chapter 5 take place? ¿Cómo se llevará a cabo el capítulo 5? I'm justified. How can that be? Soy justificado. ¿Cómo puede suceder eso? Go to the end of the chapter. Ve al final del capítulo. That as sin reigned in death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. How will it all take place? ¿Cómo se va a llevar a cabo todo? Jesus Christ our Lord. Jesucristo nuestro Señor. How about chapter 6? ¿Qué tal el capítulo 6? He says that he's going to be growing us on in sanctification. Él dice que nos va a dar crecimiento en santificación. Uh-huh. How will that happen? ¿Cómo va a suceder eso? How will we be able to see God work in our whole life? ¿Cómo vamos a poder ver obrar en nuestra vida completa? Go to the end of the chapter. Vaya al final del capítulo. For the wages of sin is death, Porque la paga del pecado es muerte. but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Always through Jesus Christ. Siempre mediante el Señor Jesucristo. Oh, but I've been caught by the law, Pero me tomó la ley. and I don't know how to be free. No sé cómo librarme. So I cry unto God. Así es que yo clamo a Dios. Oh, wretched man that I am, the end of chapter 7. Miserable de mí, hombre que soy yo, en el final del capítulo 7. Who will deliver me from this problem I have myself in? ¿Quién me librará de este problema en el cual yo me he metido? Listen to it. Escúchelo. I thank God through Jesus Christ our Lord. Doy gracias a Dios mediante el Señor Jesucristo. How will it happen? ¿Cómo sucede? Through Jesus Christ our Lord. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Not because you try harder, No porque hiciste un esfuerzo más fuerte, but because you learn to yield. pero porque aprendiste a ceder. There is therefore now no condemnation. Ahora pues no hay ninguna condenación. We'll never be separated. Nunca seremos separados. Nothing can separate us. Nada nos puede separar. Go to the last verse of chapter 8. Vaya al último versículo del capítulo 8. Height nor depth, Ni lo alto ni lo profundo, nor creature shall be able to separate us ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar from the love of God, del amor de Dios, which is in Jesus Christ our Lord. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now this should make
an impression on our mind. Esto debería causar una impresión en nuestra mente. And that is Y eso es that whether it's the faith I need que sea la fe que necesito, or the victory I need o la victoria que necesito, or the ability to stay close to the Lord, o la habilidad para permanecer cerca del Señor, I don't have it. yo no lo tengo. I am bankrupt. Yo estoy en bancarrota. So I go to one that I know. Así que voy a aquel que conozco. I go to Jesus. Voy a Jesús. That's his earthly name. Ese es su nombre terrenal. Christ, the anointed heavenly one, Cristo, el ungido celestial, the Messiah, el Mesías and my Lord. y mi Señor. Now that combination is what makes it happen in your life. Esa combinación es el que lo hace posible en su vida. Jesus is Jesus, but many people are failing. Jesús es Jesús, pero muchas personas están fallando. You must accept him as Jesus Christ, your Lord. Necesitas aceptarlo como Jesucristo, tu Señor. Earthly name Jesus, El nombre terrenal Jesús, heavenly name Christ, el nombre celestial Cristo, but earthly and heavenly title Lord. pero un título terrenal y celestial Señor. And with that we enter chapters 9, 10, and 11. Y con eso entramos a los capítulos 9, 10 y 11. Now some commentators talk about chapters 9 to 11 as a parenthesis. Algunos comentaristas han hablado acerca de los capítulos 9, 10 y 11 como un paréntesis. That means you could remove those 3 chapters and not change the message of this book. Esto quiere decir que podríamos remover esos 3 capítulos de este libro y no cambiar el sentido del libro. But I believe it is important because it represents the sovereign grace of God. Pero yo creo que es importante porque representa la gracia soberana de Dios. For 3 chapters, Paul begins to pour out his heart with the burden he has for Israel, his people. Por 3 capítulos, Pablo empieza a desbordarse su corazón por la carga que él tiene por Israel, el pueblo de Dios. He says, I cry for my people Israel. Él dice, yo lloro por mi pueblo Israel. In verse 3, chapter 9, I would be accursed for their sake. En verso 3 del capítulo 9, desearía yo mismo ser anatema por ellos, For they are my natural lineage or natural brethren. porque son mis hermanos o mi parentela o mi linaje natural. And he says then, how can we reach them with the gospel? Y dice él, ¿cómo podemos alcanzarlos a ellos con el evangelio? That's a big problem to him because he is Jewish. Ese es un gran problema para él porque él es judío. And so he begins in these 3 chapters to talk about the promises given to Israel. Él empieza a hablar entonces en estos capítulos acerca de las promesas que se le han dado a Israel. It's important right now to reach all the way back into Genesis, the 15th chapter. Es importante alcanzar hasta atrás a Génesis el capítulo 15. Go right back into Genesis where God says, Abraham, look up into the sky. Vaya directo a Génesis donde Dios dice a Abraham que levante sus ojos al cielo. Can you count those stars, Abraham? ¿Puedes contar esas estrellas, Abraham? No, I can't count the stars. No puedo contar las estrellas. But why don't you look at the sands of the seashore? ¿Por qué no miras y cuentas la arena de la playa? Abraham, can you count the sands on the seashore? Abraham, ¿puedes contar la arena que está a la orilla del mar? And then God makes this promise to him. Y Dios le hace esta promesa a él. Your seed will be as one who has brought forth spiritual and natural seed. Tu semilla será como uno que ha traído semilla natural y espiritual. And this seed, Y esta semilla you can't count either one. no vas a poder contar ni el uno ni el otro. The natural seed La semilla natural and the spiritual seed. y la semilla espiritual. The natural seed will come through your son Isaac. La semilla natural vendrá por medio de tu hijo Isaac. And the spiritual seed will come through faith in God. Y la semilla espiritual vendrá a través de fe en Dios. Now, if we read this section here,
Ahora, si leemos esta sección aquí, we ask ourselves, as we did at the end of chapter 2, nos preguntamos como hicimos al final del capítulo 2. who is a Jew? ¿Quién es un judío? And so it is Paul that answers that question in the last two verses of chapter 2. Y es Pablo el que contesta esa pregunta al final del capítulo 2. But I mentioned to you earlier in this lesson, in this teaching, that Galatians is the sister book to Romans. Le comenté anteriormente que Gálatas es el libro hermano al libro de Romanos. So Paul deals with the freedom there is in Christ Jesus. Entonces Pablo trata acerca de la libertad que hay en Cristo Jesús. Now, it says in the Word that God gave this promise to Abraham's seed. Dice en la palabra que Dios dio esta promesa a la semilla de Abraham. Remember, we have two seeds, Recuerda que tenemos dos semillas, a natural seed and a spiritual seed. una semilla natural y una semilla espiritual. You say, is that true? Y usted dice, ¿es eso verdad? Well, we look at it together and we see in Galatians, Lo vemos juntos en Gálatas, in chapter 3 el capítulo 3 and verse 16. y verso 16. Now, there is a promise in this book, Hay una promesa en este libro and here's the promise to Abraham. y aquí está la promesa a Abraham. That's what it says. Aquí está lo que dice. Now, to Abraham and his seed were the promises made. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Now, actually, you see that that word seed is a small s. Usted ve que esa letra en simiente es una S pequeña. He did not say to him, and seeds, No dice a él y las simientes as of many, como si hablase de muchos, but as of one, sino como de uno. and that seed is Jesus Christ. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Now, this is important Esto es importante because there is a spiritual seed. porque hay una semilla, una simiente espiritual. And those who believe in Jesus Christ Y esos que creen en Jesucristo are actually the spiritual seed of Abraham. son en realidad la simiente o semilla espiritual de Abraham. So that the promises given to Abraham, which were spiritual, Para que las promesas que fueron dadas a Abraham, que eran espirituales, are shared with those who have faith in Jesus Christ. se comparten con aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Now, if you look at chapters 9, 10, and 11, Ahora, si mira los capítulos 9, 10 y 11, you will become aware that there are many ways to understand this. usted se va a dar cuenta que hay muchas maneras de entender esto. Remember, we're talking about a seed, not many seeds. Recuerde que estamos hablando de una semilla, no de muchas semillas. Some people say that Isaac is the seed. Algunas personas dicen que Isaac es la simiente. They are right. Y tienen la razón. He is the earthly seed of the earthly promises given to Abraham. Él es la simiente terrenal de las promesas terrenales dadas a Abraham. But Jesus is the seed of the spiritual promises given to Abraham. Pero Jesús es la simiente espiritual de las promesas espirituales dadas a Abraham. So that here in the 9th chapter, Así que aquí en el capítulo 9 it says that God, in the 4th verse, dice que Dios en el verso 4 God met these people, the Israelites, and with them he made special covenants. dice que Dios se encontró con los israelitas, este pueblo especial, y hizo pacto, Like the temple and the land and the other earthly promises. como el templo y el terreno y las demás promesas terrenales. So verse 5 says, Entonces verso 5 dice, to them belong the patriarchs, a ellos pertenecen los patriarcas, and as far as his natural descent is concerned, y según su descendencia natural, Christ came through the Jewish people. Cristo vino por medio del pueblo Israel. Now, we're asking ourselves this question: are the covenants of God
no longer of effect. Ahora nos hacemos esa pregunta, ¿los pactos de Dios ya están sin efecto? These covenants are still in effect. Estos pactos aún están en efecto. These covenants Estos will pactos be fulfilled by God. se cumplirán por Dios. These covenants Estos pactos are able to be fulfilled because of God's promise alone. pueden cumplirse únicamente por la promesa de Dios. If you say that indeed this is a problem, Si usted dice que esto es un problema, God says, I made a covenant. Dios dice, yo hice un pacto. And that covenant Y ese pacto is to the natural and the spiritual seed. es a la simiente natural y la simiente espiritual. We as Gentiles have not been invited into the natural seed. Nosotros como gentiles no hemos sido invitados a la simiente natural. Therefore, the natural promises are not ours. Entonces las promesas naturales no son de nosotros. But through Jesus Christ, Pero mediante Jesucristo, we are participating in the spiritual seed. nosotros estamos participando en la simiente espiritual. Now, there's a diagram that you may see, and it looks something like this. Hay un diagrama que usted podía mirar y se miraría como algo así. That there is a true Israel and there is a natural Israel. Que hay un Israel verdadero y un Israel natural. The true Israel is the Israel that is both Jewish and accepts Jesus Christ, the Savior. El Israel verdadero es aquel que es judío y acepta a Jesús como su Salvador. So that in days of old, Para que en los días antiguos the Jewish nation was there, la nación judía se encontraba allí, but even when they were Jewish, God let certain Gentiles into their promise. pero aun cuando eran judíos, Dios permitió ciertos gentiles dentro de su promesa. Think of the book of Joshua. Piensa en el libro de Josué. There we have a woman by the name of Rahab. Ahí tenemos a una mujer por el nombre de Rahab. She was not a Jewish person, Ella no era una persona judía, not an Israeli, no era un israelita, but she was invited into the promise pero fue invitada a la promesa because she put a string in the window and hid the spies. porque puso un cordón en la ventana y escondió a los espías. Think of the book of Ruth. Piense en el libro de Ruth. Ruth was a Moabite. Ruth era una moabita, He wasn't Jewish, no era judía, but if you track the lineage of Jesus, pero si tú trazas el linaje de Jesús, you will find that Ruth is one of his great-grandmothers. vas a encontrar que ella era una de sus gran abuelas. How does a Gentile become a part of the fulfillment of God's promise? ¿Cómo se convierte una persona gentil en parte de la promesa de Jesucristo? It's because by faith they apprehended the promises of God. Es porque por fe tomaron las promesas de Dios. So that we have coming out of old time Para que nosotros tengamos de los tiempos antiguos a line that represents true Israel or those who are spiritual in God. una línea que representa un Israel verdadero que acepta a Dios. Then we have another line known as the Jewish nation on earth. Después tenemos otra línea que es el país judío en la tierra. All of these streams must pass through the cross Todas estas líneas tienen que pasar a través de la cruz in order for them to become part of what God is doing in this day. para que puedan ser parte de lo que Dios está haciendo en este día. Paul makes a very big case of this. Pablo hace un caso muy grande acerca de esto. He says in the 9, 10, and 11th chapter Él dice en el capítulo 9, 10 y 11 that the Jewish people are the root of the tree. que el pueblo judío es la raíz del árbol And God has grafted in the Gentiles. y Dios ha injertado a los gentiles. In other words, when we're talking about the promises of God, En otras palabras, cuando hablamos de las promesas de Dios, they are yea and amen
to whomsoever believes them. Son sí y amén para los que creen. Well, one advantage the Jews had was Jesus came from their lineage. Una de las ventajas que tenían los judíos era que Jesús vino de su linaje. Another is that they received the law. Otra es que ellos recibieron la ley. But neither of these two advantages have anything to do with their salvation. Pero ninguna de estas dos ventajas tienen algo que ver con su salvación. Paul said it clearly all the way through the book of Acts. Pablo lo dijo claramente aún a través del libro de los Hechos. We must repent and be saved. Debemos arrepentirnos y ser salvos, Whether be Jew or Gentile, sea judío, sea gentil, bond or free. sea esclavo, sea libre. So that when you start looking at what God is putting together since Jesus died, Para que cuando tú pienses en lo que Jesús está reuniendo desde que Jesús He's murió, putting his body together, Él está juntando, reuniendo su cuerpo, otherwise called his church. de otra manera llamada su iglesia. And in his church, Y en su iglesia there is neither Greek nor Jew, no hay ni griego ni judío, neither male nor female, no hay ni hombre ni mujer, neither free men or slaves. no hay ni hombre libre ni hombre In esclavo. his body, they are all the same. En su cuerpo son todos iguales. So what these chapters are telling us Entonces lo que estos capítulos nos dicen is that God's promise has not failed. es que la promesa de Dios no ha fallado. Well, I haven't seen all of the Jewish nation turn to Jesus Christ. Pues yo no he visto a toda la nación judía volverse a Cristo Jesús. In these chapters, Paul makes a very strong point at the end of chapter 9. En estos capítulos Pablo hace un punto muy importante al final del capítulo 9, Verse 27. verso 27. He says that Isaiah calls out, Él dice que Isaías clama and he says, the number of the sons of Israel shall be as the sands of the sea, only the remnant shall be saved. Dice que el número de los hijos de Israel serán como la arena del mar, pero tan solo el remanente será salvo. Uh-huh. So now, when you see that Isaiah said it, and the Apostle Paul said it, Entonces cuando usted ve que Isaías lo dijo y el apóstol Pablo lo dijo, it says that although there are millions of natural Israel, dice que aunque hay millones de Israel natural, only a remnant will be saved. solo hay un remanente que va a ser salvo. And that remnant will in fact establish the covenant of God. Y ese remanente establecerá el pacto de Dios. God said that he would save them. Dios dijo que Él le iba a salvar. And the remnant shall be saved and is being saved. Y el remanente será salvo y está siendo salvo. So Isaiah predicted it very clearly. Isaías lo predijo muy claramente. It says in verse 32 of chapter 9. Dice en el verso 32 del capítulo 9. It says, for what reason is this? ¿Por qué razón es esto? It says that they did not pursue God through faith as they had to. Porque dice que no iban tras Dios por medio de la fe como deberían de haberlo Therefore, hecho. the coming of Jesus Christ was like a stumbling block to them. Por eso la venida de Jesucristo fue como una piedra de tropiezo para ellos. He said that he would come, they said he would come as a king. Dijeron que iba a venir como un rey, But he came as a servant. pero vino como un siervo. So that caused them to stumble. Y eso hizo que ellos tropezaran. And he said, behold, in verse 33, Y dice él en el versículo 33, he aquí, I am laying in Zion a stone pongo en Sión piedra that will make men stumble. de tropiezo. And it says that he who will believe in him Dice que el que creyere en él shall not be ashamed. no será avergonzado. So he said that he purposely sent the Messiah as a child. Él dice que a propósito envió al Mesías como un niño. And
And it could only be understood by the Spirit of God. y únicamente podía ser entendido por el Espíritu de Dios. Now, that ushers in chapter 10. Ahora eso da la entrada al capítulo 10. And chapter 10 says, El capítulo 10 dice, "Oh, my heart cries out that these people will know God." mi corazón clama que este pueblo conozca a Dios And that they will be saved. y que sean salvos. But he talks about righteousness must come by faith, not by the law. Pero habla acerca de que la justicia tiene que venir por medio de Dios y no por la ley. And so he says all through chapter 10, Y dice entonces todo a través del capítulo 10. they must confess with their mouth, verse 10. Deben confesar con su boca, verso 10. They must confess Jesus Christ is Lord. Deben confesar a Jesús como Salvador, como Señor. In verse 12, Verso 12. there's no distinction between Jew and Greek when it comes to the heavenly promises. No hay diferencia entre griego y judío cuando se trata de las promesas espirituales. They are available to Jew or Gentile Están disponibles para el judío y el gentil. who comes by faith in Jesus Christ. Aquel que viene mediante la fe en Cristo Jesús. Very, very powerful verse in verse 13. Verso muy poderoso, el verso 13. For everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Which you have to recognize Lo que hay que reconocer that if you don't call upon the name of the Lord, es que si no invocas el nombre del Señor, you can't be saved. no puedes ser salvo. There is salvation in no other name. No hay salvación en otro nombre. So it talks here about how will those people ever hear the gospel? Entonces habla aquí de que cómo esas personas podrán oír el Evangelio. Because the gospel comes by faith. Porque el Evangelio viene mediante la fe. Verse 17. Verso 17. But faith comes by hearing, Así que la fe es por el oír, and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. And how shall they hear unless someone preaches to them? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? But I ask you, how can they hear? Y yo le pregunto cómo pueden oír. That's Paul's question. Esa es la pregunta de Pablo. We use that as a missionary text Lo usamos como un texto misionero. because in the same part it says, how beautiful on the mountains are the feet of those who preach the gospel. Porque en el mismo lugar dice qué hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. But God begins to set a plan in motion. Pero Dios empieza a poner un plan a trabajar. That when this natural seed, the Jews are drifting away and holding to the law, Que cuando esta simiente natural, o sea Israel, empiecen a apartarse del Señor y retirarse. he prophesies by Isaiah, Él profetiza mediante Isaías and he says in verse 20, y dice en el verso 20, I have been found by people who haven't sought me. fui hallado de los que no me buscaban. What does he mean? ¿De qué está hablando? He says that he visited the Gentiles and they received him gladly. Dice que visitó a los gentiles y ellos le recibieron con gusto. But he says of Israel, Pero dice de Israel, verse 21, verso 21, all day long I have stretched out my hands to a people unyielding and disobedient and self-willed. todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. So what he did was he said that where there is a hungry heart, Lo que dijo es que donde hay un corazón que está hambriento, he would reveal himself to them. Él se iba a revelar a sí mismo a ellos. And people through the ages, whether they are Jews or Gentiles, Y las personas a través de las edades, sean judíos o gentiles, when they were in need, cuando estaban en necesidad, he that calleth upon the name of the Lord shall be saved. el que clama al nombre, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesus says, those that come to me I will in no wise cast out. Jesús dice, los que vienen a mí en ninguna manera los echo fuera. But if we are proud and haughty, Pero si somos orgullosos, we are rebellious, somos rebeldes, we will not be able
to apprehend the spiritual promises. No podremos aprender o recibir las promesas espirituales. So chapter 11 begins like this. El capítulo 11 empieza de esta manera. I ask then a question. Digo pues, y hace una pregunta. Has God rejected his own people? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? That's a good question. Es una buena pregunta. Because some people would say, well, now God has turned to the Gentiles, so the Jewish people are forgotten. Porque algunas personas dirían, Dios está volviendo a los gentiles y se ha olvidado del pueblo judío. But God has made a covenant. Pero Dios ha hecho un pacto. Remember, the covenant is twofold. Recuerda que el pacto es en dos partes. It has a human element, Tiene un elemento humano, earthly element, un elemento terrenal and spiritual heavenly element. y un elemento espiritual celestial. So we answer that question Entonces respondemos a esa by pregunta saying, no, verse 2, God has not rejected or disowned them. diciendo no, o sea, en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Do you not know that they will cry out? ¿O no sabéis que invocarán a Dios? And it says that Elijah, the prophet, Dice que Elías el profeta, he cried to God and said, Lord, they're killing your prophets. él clamó a Dios y le dijo, están matando a tus profetas, They have broken your altars. han destruido tus altares. Lord, I'm so lonely. I'm the only one who believes in you. Señor, estoy tan solo, soy el único que cree en ti. What did God reply to him in verse 4? ¿Qué fue lo que Dios le respondió en el verso 4? God's response to Elijah was powerful. La respuesta de Dios a Elías fue poderoso. He said, in other words, even if you can't see Elijah, Él le dice a Elías, aunque no puedas ver, I have 7,000 who haven't bowed their knees to Baal. me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. I haven't forgotten my promise. No me he olvidado de mi promesa. And so in verse 5, he says, so at this present time, Y en el verso 5 dice, en este tiempo there is a remnant, ha quedado un a remanente, small believing minority una minoría creyente who have accepted the grace of God, que han aceptado la gracia de Dios, his unmerited favor and his graciousness. su favor inmerecido y su gracia. So all over the world today, Entonces, a través del mundo hoy en día, the people of God that were given the promise, the natural promise through Abraham, el pueblo de Dios que fue dado la promesa natural a Abraham, are coming to a new understanding of who the Messiah is. están llegando a un entendimiento nuevo de quién es el Mesías. God says, I will bring revival among them. Dios dice, voy a traer un avivamiento entre ellos. And so he says in verse 11, Dice entonces en el verso 11, so I ask you this question again. digo pues, una vez más preguntando, Have they stumbled so that we can be brought in? ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Said, by no means. Dice, en ninguna manera. But through their transgression, Gentiles have been brought in to the promises of God. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles o fueron llevados a las promesas de Dios. And there have been so many Gentiles come into the promises of God. Y ha habido tantos gentiles que han entrado a las promesas de Dios. The promise that said, I will bless you, La promesa que dijo, yo te I'll bendeciré, make you a blessing, yo te haré una bendición, and anyone who hurts you, I will hurt them. y cualquiera que te lastime, yo lo voy a lastimar. These promises we can receive through Abraham. Estas promesas podemos recibir mediante Abraham. And he said right here in verse 14, Y él dice aquí en el verso 14, the reason God is blessing. el motivo por cual Dios está bendiciendo. God said, I will bless the Gentiles so much Dice Dios, voy a bendecir a los gentiles tanto that the Jews will look on. que los judíos buscarán, mirarán. And they will become jealous
Y ellos serán llevados a celos, that I am saving the Gentiles, que estoy salvando a los gentiles, and I am blessing the Gentiles. y estoy bendiciendo a los gentiles. And they will say, where is our blessing? Y ellos van a preguntar dónde está nuestra And bendición. this will open them up to receive the true spiritual blessing of God. Esto los va a abrir para recibir la bendición espiritual real de Dios. So he says to the Gentiles, Y él dice a los gentiles, in verse 10, verso 10, don't be boasting about who you are, no estés hablando orgulloso de quién eres, because I'm blessing you and you don't see me blessing them. porque te estoy bendiciendo y no los estoy bendiciendo a ellos. There is a time when the blessing will come. Hay un tiempo en el cual vendrá la bendición. For if God, verse 21, Porque si Dios, dice en el verso 21, did not spare his natural branches, Dios no perdonó a las ramas naturales. if you get full of pride, you Gentiles, Si tú te jactas, gentiles, you will be rejected. You will not receive the promise either. tú tampoco recibirás la promesa. For God invites the pure of heart and the humble. Porque Dios invita a los de corazón puro y los humildes. And so today, Así es que hoy, he says actually in verse 26, él dice en el verso 26, and so all of my Bible here says, all of true Israel shall be saved. dice mi Biblia aquí, todo el verdadero o real Israel será salvo. Not all of natural Israel, No todo el Israel natural, but all of spiritual Israel. pero todo el Israel espiritual. For they have not only been born as a Jew Porque no solamente han nacido como judíos and received the natural promise of the land y, that he gave them, reciben la promesa natural de la tierra que él les prometió, but they have also received the spiritual promise through the seed, even Christ Jesus. pero también han recibido la promesa espiritual mediante Jesucristo. And that is the gist of all of this chapter. Y ese es lo que se trata todo este capítulo. For God's gift, verse 29, Porque el don de Dios, verso 29, and his call are irrevocable. sus dones y llamamientos son irrevocables. He doesn't withdraw his promise because people fail. Él no retira su promesa porque las personas fallan. He will keep his promise. Él va a cumplir su promesa. And as he keeps his promise, Y al cumplir su promesa, he ends this chapter, that is chapter 11. él termina este capítulo, capítulo 11. He said, or who has first given God anything that he might be paid back? Dice, o quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado. Who has known the mind of the Lord? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? How can you think like God thinks? ¿Cómo puedes pensar como Dios piensa? In fact, in verse 33 it says, De hecho, en el verso 33 dice, oh, the depths of the riches and wisdom and knowledge of God. oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. It is unfathomable are his judgments, Cuán insondiables son sus juicios and unmeasurable are his ways and his methods. e inescrutables sus caminos. Oh, God is awesome. Dios es asombroso. You can't put God in a little box, No puedes poner a Dios en una caja pequeña, even of your little doctrine. aún dentro de tu propia doctrina pequeña. God said, I hear what you're saying, Dios dice, yo escucho lo but que I made a dices, promise. pero hice una promesa. And who can ever give God anything and say that I'm paying God back? ¿Y quién puede darle algo a Dios para decir, le estoy pagando? None of us can do that. Ninguno de nosotros puede hacer eso. That's the question asked in verse 35. Esa es la pregunta del verso 35. Lord, I want to do something to pay you back. Señor, quiero hacer algo para pagarte. Who has ever given God anything that they can say, God, you owe me something? ¿Quién le ha dado a Dios algo que pueda decir, Dios, me debes algo? What a foolish question. Qué pregunta tan insensata. And this chapter ends like this. Y este capítulo termina de esa manera. For from him and through him and to him are all things. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. All things originate with him. Todas las cosas se originan en Él. For all things, he says, come from him.
porque dice todas las cosas provienen de Él. All things live through him. Todas las cosas viven por medio de Él. All things center in him. Todas las cosas se centran en Él. All things end in him. Todas las cosas terminan en Él. To him be glory and honor forevermore. A Él sea gloria y honor para siempre. Amen, amen. Amén y amén. Now that is chapter 9, 10, and 11. Ese es los capítulos 9, 10 y 11. I realize we have taken a quick look at these three chapters, Reconozco que les dimos un repaso rápido a estos capítulos and we recognize that God has made a covenant. y reconocemos que Dios ha hecho un pacto. The covenant that he made with the people in the days of Abraham. El pacto que Él hizo con el pueblo en los tiempos de Israel. He's still fulfilling his promise. Él sigue cumpliendo sus promesas. And he has made a promise to us who are the seed of Abraham by faith. Y ha hecho una promesa a nosotros que somos la simiente de Abraham por fe. Abraham only had one spiritual seed. Abraham solamente tuvo una simiente espiritual. Galatians 3:16. Gálatas 3:16. And that seed is none other than Jesus Christ. Y esa simiente no es otro sino que el Señor Jesucristo. But Abraham also had a natural seed. Pero Abraham tuvo una simiente también natural. There's no question about that. No hay ninguna pregunta en cuanto a ello. And Isaac was his natural seed. Isaac fue su semilla natural. So there is a natural Israel and there is a spiritual Israel. Hay un Israel natural y un Israel espiritual. Both are the children of Abraham. Los dos son los hijos de Abraham. One by birth and the other by faith. Uno por nacimiento y otro por fe. Today, as we look at this, we need to recognize that God will not leave us alone. Hoy mientras vemos esto necesitamos reconocer que Dios no nos va a dejar solos. For years and years he has worked with his people, the Jews. Por años y años Él ha trabajado con su pueblo, los judíos. And as it says in the Bible, sometimes they have been stiff-necked and hard. Y como dice en la Biblia, a veces han sido duros de cerviz y duros. But it's the God of all grace, Pero es el Dios de toda gracia, who when he makes a promise, he will never rescind that promise. que cuando hace una promesa, la promesa es irrevocable. He will never take it back. Él nunca se lo va a tomar para atrás. But he says that this promise will be fulfilled not because all of natural Israel will be saved, but because a remnant will be saved. Pero dice que esta promesa se cumplirá no porque un Israel natural va a ser salvo, sino porque un Israel espiritual va a ser salvo. Especially in these days. Especialmente en estos días. Let me say, we have been encouraged by the Word of God. Déjeme decirle que hemos sido alentados por la palabra de Dios. Pray for the peace of Jerusalem. Ore por la paz de Jerusalén. The city has been for many, many years in unrest. La ciudad ha estado sin paz por muchos años. It's already been 60 years since Israel has become a nation. Han sido 60 años desde que Israel se convirtió en una nación. If you pray for Jerusalem, Si ora por Jerusalén, there's no question you will pray for both Arabs and Jews, no hay ninguna duda que orará por los árabes y los judíos, for they are all there. porque todos se encuentran There are ahí. those who are the seed of Ishmael and the seed of Isaac. Los que son la semilla de Ismael y la semilla de Isaac. You are requested by the Word of God. A usted se le pide por la palabra de Dios. Pray for the peace of Jerusalem. Ore por la paz de Jerusalén. I'm sure in your lifetime all you have heard is unrest. Yo sé que en toda su vida lo único que ha escuchado es que no ha habido paz And war and violence. y guerra y violencia. We ask the question that Paul asks. Hacemos la pregunta que Pablo hizo. Does that mean that God has forgotten his people? ¿Quiere decir que Dios se ha olvidado de su pueblo? The answer is no. La respuesta es que no. 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 But he will visit them and they will respond. Pero les va a visitar y ellos van a responder. So this day we're going to end this session Así es que este día terminamos esta sesión thinking of not only the peace we need in our own life, pensando no únicamente en la paz que necesitamos en nuestra propia vida, not only
the joy that we need in our own country, wherever you are. Únicamente el gozo que necesitamos en nuestro propio país, donde Whether tú te you're encuentras, in India or Africa, sea en India o en África, in Europe or South America, sea en Europa o en América del Sur, wherever you are, donde quiera que estés, the Prince of Peace wants to come to that place. el príncipe de paz quiere venir a ese lugar. And he says, pray for the peace of Jerusalem. Y dice él, ora por la paz de Jerusalén. It would be good right now as we end this session Sería bueno ahora al terminar esta sesión that we ask him to pray for the peace of Jerusalem. que le pidamos orar por la paz de Jerusalén. It's never wrong to do what the Bibles ask us to do. Nunca es malo hacer lo que la Biblia nos pide hacer. Will you join me in prayer while I pray for the peace of Jerusalem? Se une conmigo mientras oramos por la paz de Jerusalén. Our Father, you are the one who knows the hearts of all people. Padre, tú eres el que conoce el corazón de todos los pueblos. You have told us to pray for the peace of Tú Jerusalem. nos has dicho que oremos por la paz de Jerusalén. So, in obedience to your word, En obediencia a tu palabra, we say, let there be peace in that city of turmoil. decimos que haya paz en esa ciudad de turbulencia. We pray for the Palestinians. Oramos por los palestinos. We pray for the Jewish people. Oramos por los judíos. We pray for the Arabs of other nations Oramos por los árabes de otros países that are surrounded around Israel que rodean a Israel and around Jerusalem. y alrededor de Jerusalén. We say, let there be peace in that nation. Decimos, haya paz en esa nación. You have promised peace, Tú has prometido paz, but you have said in order for us to obtain that peace, pero has dicho que para obtener esa paz, in order for us to have peace with God, para que tengamos paz para con Dios, we must embrace the gift of his Son. debemos abrazar el don de su Hijo. Remove the blindness on the hearts of all of the people. Quita la ceguera de todo el pueblo. May the Son of God be revealed to them Que el Hijo de Dios sea revelado a ellos as the Messiah of the world, como el Mesías del mundo, the Prince of Peace, el Príncipe de paz, the Anointed One, el ungido, Jesus Christ our Lord, Jesucristo nuestro Señor, in whose name we pray. en cuyo nombre oramos. Amen Amén and amen. y amén.